Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es plantear nuestro caudal que viene a lo largo de cada una de estas secciones. En primera instancia, como podremos recordar, eh, dentro de nuestro planteamiento de nuestro ejercicio, nosotros teníamos que el primer tramo, donde era el centro de cosecha, teníamos una demanda de 27.7, luego teníamos una demanda en la planta empacadora de 34.1 y del comedor de 40.9 metros cúbicos por hora. Bien, ¿por qué estoy anotando esto? Porque pasa y sucede lo siguiente. En este primer tramo, ¿cuánta agua tendría que venir? Pues debería de venir el agua total de todas las demandas. Porque del río hacia el centro de cosechas, yo debería llevar el agua que necesito propiamente para el centro de cosechas, debería sumarle lo que se necesita para la planta empacadora y además de eso debería sumar lo que va para el comedor, porque el agua va a venir como un volumen, como una masa que sale desde el río y que tiene que en los primeros tramos llevar el caudal total, y conforme vamos pasando esos puntos de demanda podemos írselos restando al caudal que viene fluyendo a través de nuestra red. Es por esto que lo que hacemos es lo siguiente. En el primer tramo, que va del río al punto medio, deberíamos de llevar el caudal total, que equivale a los 27.7 metros cúbicos del centro de cosechas, más los 34.1 que requerimos en la planta empacadora, más los 40.9 que requerimos en el comedor. Es decir, llevo el total del agua del río al punto medio. Como en el punto medio no hay una salida de agua, entonces del punto medio al centro de cosechas debería llevar pues igual el total del caudal que yo requiero trasegar para mi acueducto. Luego, cuando voy del centro de cosechas hacia la planta empacadora, ya tuve una pérdida de caudal, porque ya 27.7 metros cúbicos por hora ya no están fluyendo, porque se me quedaron en el centro de cosechas. Por lo tanto, el caudal total le voy a restar lo que se me quedó en el centro de cosechas. Por lo tanto, a la planta empacadora me van a llegar 75 metros cúbicos por hora, de los cuales la planta empacadora va a consumir 34.1 y hacia el comedor va a ir solo lo que el comedor necesita, puesto que no hay otro punto de demanda a lo largo de mi acueducto. Entonces, por lo tanto, yo propongo los 40.9 metros cúbicos por hora. Muy bien, hasta aquí lo que he hecho es plantear el ejercicio de tal forma que pueda tener una matriz donde yo pueda realizar todos mis cálculos. Ahora lo que voy a hacer es proceder a hacer el cálculo o antes de proceder a hacer algunos cálculos, yo voy a proceder a hacer una propuesta de un diámetro. Y luego vamos a ver cómo realmente hacemos el ejercicio de las propuestas del diámetro. Por el momento, yo voy a escribir un número solo para que me permita seguir formulando las ecuaciones. Entonces, yo voy a decir, bueno, voy a proponer un tubo barato y voy a atreverme a proponer un tubo de 57 milímetros. Entonces, yo sé que 57 milímetros es un diámetro que existe, que es un diámetro comercial, y 57 milímetros es el diámetro interno, como pueden ver acá, es el diámetro interno de una tubería con diámetro nominal de 2 pulgadas. Entonces, yo estoy proponiendo solo un diámetro para poder seguir construyendo las ecuaciones o seguir planteando las ecuaciones dentro de esta matriz de trabajo. Muy bien, ahora lo que tengo que hacer es escribir las pérdidas por fricción que yo tengo en el tramo. Como recordarán, las pérdidas por fricción, por aquí debo tener mi fórmula, la voy a escribir, la voy a tener por acá a mano. Las pérdidas por fricción se van a regir por la ecuación de Hazen-Williams, la cual Hazen-Williams dice que las pérdidas que se dan entre dos puntos de agua que están fluyendo a través de una tubería se rigen de la siguiente forma. Primero,
igual a 1.131 por 10 a la 9. Recuerden que pongo la expresión de exponente para elevar un número y luego lo voy a multiplicar por el valor de lo que tengo en el paréntesis. En este caso sería el caudal del tramo. Ojo, jóvenes, aquí voy a proponer el caudal del tramo dividido entre el C del material. En este caso vamos a trabajar nuestro acueducto con tubería de PVC. Por lo tanto, si yo veo las tablas de especificaciones de materiales para PVC, me dice que necesito un C de 150. Voy a seleccionar este C de 150, como siempre va a ser PVC. Entonces voy a fijar este número. Recuerdan que le pongo símbolo de dólares antes y después de la letra que hace alusión a la casilla para poderla dejarla fija. Cierro el paréntesis, luego lo voy a elevar a la expresión. Perdón, necesito mover esto para poder verla. Lo voy a elevar a 1.852 y luego voy a multiplicarlo por el diámetro del tramo, el cual está elevado a la menos 4.872 y luego tengo que multiplicarlo por la longitud, pero no la longitud acumulada. Como les había mencionado, necesitamos hacerlo con respecto a la longitud del tramo. Y de esta forma, cuando yo le doy calcular, entonces ya he podido determinar cuáles las pérdidas por fricción que yo tendría en este tramo si propongo un tubo de 57 milímetros. Por supuesto que si yo propongo, por ejemplo, un tubo de 3 pulgadas, las pérdidas cada vez van a ser menores. Si propongo un tubo de 4 pulgadas, que son 108 milímetros diámetro interno, las pérdidas van a venir disminuyendo. Si propongo un diámetro de 160.08, creo que es el diámetro interno de una tubería de 6 pulgadas, entonces las pérdidas en el tramo siempre van a venir disminuyendo en la medida que yo proponga diámetros más grandes. Por el momento, como estoy básicamente construyendo el Excel, voy a mantener los 57 y después vamos a empezar a tomar decisiones. Lo siguiente que me pregunta es ¿cuál es la presión en el tubo? Entonces, para que yo pueda, ya déjenme quitar esto porque ya no lo vamos a ocupar. Lo siguiente que me va a preguntar él es cuáles son las presiones en el tubo. Y para eso vamos a seguir aquel planteamiento de Bernoulli, vamos a hacer un balance de energía en función de Bernoulli. Bernoulli lo que nos dice es que la energía en el punto 1 y la energía en el punto 2 son iguales. Por lo tanto, la presión en el punto 1 más su altura topográfica es igual a la presión en el punto 2 más su altura topográfica más la pérdida por fricción que yo tuve entre los tramos. Por lo tanto, si yo quiero calcular la presión del punto 2 o el punto de llegada del agua, estará dado por la presión del punto anterior, donde salió el agua, menos la pérdida por fricción, más la altura anterior, menos la altura que yo voy a tener actualmente. Entonces, eso, ¿cómo hacemos para escribirlos en términos de Bernoulli? Pues lo que yo haría sería lo siguiente. Primero, la presión en el origen, ¿a qué equivale? ¿Ok? A la elevación topográfica más la presión en el origen, que en este momento está en 0. No tengo pérdidas por fricción y no tengo valor topográfico del punto anterior. Realmente lo único que tengo es la elevación del punto, la elevación topográfica en el río y una posible presión que yo la pueda, de una bomba que me genere un impulso original, que sería una presión en el origen. Como en este momento la tengo en 0, pues aquí básicamente serían los 34 metros. Ahora, ¿qué pasa con el punto medio? ¿Qué pasa en este punto medio? Yo sé que la presión en el punto medio va a ser igual a la presión que tenía en el punto anterior. Como a través de la tubería tengo pérdidas por fricción, entonces tengo que restarle esas pérdidas por fricción.
como tenía un valor topográfico en la cota anterior, se lo voy a tener que sumar y luego le voy a restar la elevación que tengo en mi propio punto. Y aquí realmente lo que hice fue, como les mencioné, fue correr el balance de Bernoulli que tengo acá. La presión en el punto es igual a la presión que tenía antes menos las pérdidas por fricción más la altura topográfica que tenía antes menos la altura topográfica que tengo ahora. Entonces, observo lo que colocamos, la presión que tenía en el punto anterior, H8, es decir, la presión que había antes, menos las pérdidas por fricción, más la altura topográfica que tenía en el punto anterior, menos la altura topográfica que tengo en el punto actual, tal como lo hemos explicado sobre los cálculos de Bernoulli. Y muy bien, de esta forma yo puedo correr la fórmula. Aquí pues voy a desplazar todas las fórmulas hacia abajo. Sé que no me están dando presiones negativas. Y bueno, aquí ya lo que me empieza a decir es que esta propuesta de diámetro que hice realmente está muy mala, no está correcta. Pero bien, la voy a dejar, puesto que me sirve para poder terminar de construir las gráficas. Y luego, pues la línea piezométrica siempre la vamos a entender como la presión que yo tengo en el tubo más la presión que tengo en la elevación topográfica, la suma de la presión que tengo en el tubo más la suma de la elevación topográfica. Y de esta forma me dan a mí mis primeros resultados. Ok, yo observo que yo propuse una tubería, pero esta tubería, en primer lugar, sus velocidades, que la velocidad está calculada como el caudal dividido velocidad entre área. Sí, la velocidad del tramo de la tubería está regido por aquella ecuación de continuidad. Entonces, en este caso, para el cálculo de la velocidad, estamos tomando el caudal y le estamos dividiendo el área de la sección transversal de esta tubería que está haciendo su cálculo. Si recuerdan la literatura y lo que hemos conversado en clases, yo les he mencionado que cuando nosotros nos acercamos a los 3 metros por segundo en este tipo de tuberías, bajo este tipo de régimen, nos estamos acercando a un régimen que pasamos de laminar hacia turbulento. Por lo tanto, nuestras pérdidas por fricción se incrementan, la ecuación de Hasse-Williams que estamos utilizando ya no se puede utilizar porque es solo para flujos laminares. Entonces, realmente tenemos condiciones que cuando superamos los 3 metros por segundo no son favorables para la mecánica de nuestras tuberías. Es por esto que nosotros vamos a tratar de diseñar nuestras tuberías de tal forma que no superemos los 2.5 metros por segundo. Tratemos de que nunca tengamos que subir. Podemos subir un poquito tal vez de los 2.5 en un tramo corto, pero tratemos de nunca superar este valor para no acercarnos al valor crítico de los 3 metros por segundo, que es donde realmente tendríamos riesgo de turbulencia y donde podríamos tener daños estructurales hacia nuestros tubos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como hemos propuesto un diámetro de 57 milímetros, yo acá tengo a mano esta tabla, que es la tabla de diámetros comerciales de tubería. Entonces, esta tablita que también está en el manual del curso, entonces me va a dar información sobre los posibles diámetros que yo podría estar utilizando o proponiendo. Entonces, mucho de lo que voy a hacer es empezar a proponer diámetros. Ya vimos que con 57 milímetros no fuimos capaces de hacer una buena propuesta porque primero que nada en términos de velocidad no estamos cumpliendo y mucho menos en términos de presión. Recuerden que tenemos dos metas: que nuestra velocidad no supere los 2.5 metros por segundo, y lo segundo es que nuestra tubería alcance la presión, tenga una presión no menor a 28 metros de columna de agua, que era un requerimiento, 40 psi. Entonces